Muy buenas noches, muy bienvenidos a un nuevo programa de Noche en la Ciudad. Ya es el número 11, estamos en el 11º programa. La verdad es que cuando comenzamos no sabíamos cómo se iba a desarrollar y la verdad es que con el paso de las semanas, se fue generando una tradición de todos los lunes en la noche, a esta hora, a las 21 horas, estar conectados para un programa especial, un programa que se titula Noche en la Ciudad y que es un programa en el cual reflexionamos sobre arte, cultura, pensamiento, historias de vida y fe. La fe cristiana, o más específicamente podríamos decir la fe bíblica, atraviesa todo lo que son las reflexiones sobre estas temáticas y cada área, cada tema, cada historia de vida, cada fenómeno de la cultura, del arte, de la política, de la filosofía o de cuestiones religiosas también son abordados desde este lente, desde estas miradas. Y bueno, ya hemos tenido 10 programas donde hemos hablado de todo un poco, donde hemos hablado de múltiples, temáticas o historias. Y hoy tenemos un programa especial por varias razones. Primero, que es un programa en el que vamos a tener por primera vez un invitado, en este caso una invitada en realidad, con quien vamos a estar dialogando acerca del tema que vamos a estar desarrollando hoy. Y aparte, no solo que es mi primera invitada para el programa, sino que aparte me resulta también muy especial porque vamos a estar dialogando con Paula Garabelli, que es mi madre, así que va a ser muy especial para mí, así que si Dios quiere y todo funciona bien en la conexión y demás, va a ser la primera vez que Paula, mi madre, va a estar usando Instagram para esto, así que esperemos que funcione sin ningún problema. Y bueno, ahora le voy a dar la habilitación para que pueda ingresar en unos minutos y podamos tener una charla con ella sobre el tema que vamos a abordar hoy. También es muy justamente especial este programa porque justamente vamos a hablar de un episodio que es un episodio histórico que fue muy importante justamente un 24 de agosto, como el día que hoy estamos viviendo. Entonces me pareció interesante que justo el día lunes, el día del programa, caía un 24 de agosto, que la mayoría de la gente, por lo menos en Uruguay, piensa en el día de la nostalgia o en la noche de la nostalgia. Bueno, en esta noche en la ciudad nosotros estamos en nuestras casas, con nostalgia también, con la gente en general esperando que se pueda cuidar en lo que es esta noche. En otros países la noche de la nostalgia no se festeja, y mucho menos ahora en cuarentena, pero ni siquiera la tienen como un día. En cambio acá es como que se ha generado una tradición en los últimos años de este evento. Bueno, nosotros vamos a hablar de un 24 de agosto también en esta noche, pero de un 24 de agosto de 1572, que fue un día muy importante para lo que fue la historia europea y la historia de Occidente, en Francia especialmente, y vamos a hablar justamente de un episodio poco conocido en la cultura en general, pero que ha sido muy relevante y muy importante para lo que es nuestra tradición histórica y que tuvo repercusiones políticas, religiosas, filosóficas y culturales, y también económicas, y educativas, o sea que en realidad en todas las áreas fue importante, y sin embargo se habla muy poco de esto, y por esa razón que nosotros siempre hablamos de un montón de aspectos o fenómenos que no son quizás, comúnmente discutidos en todos los ámbitos o en la mayoría de los ámbitos. Entonces vamos a estar conversando de eso que ocurrió un 24 de agosto de 1572, que fue la llamada Noche de San Bartolomé o la matanza de los hugonotes, ¿no? Y vamos a ver justamente quiénes eran. Yo voy a ahora darle la bienvenida a Paula, mi mamá, que vamos a ver si se puede unir. Vamos a ver cómo podemos hacer para aceptarla. Tengo, creo que enviarle una invitación, me parece. Aquí está. Muy bien. Que pueda ingresar. Bienvenidos todos los que se van sumando y gracias por estar ahí, a cada uno.
A ver si puede ingresar. Y justamente, como les decía, es muy importante, ¿no? Ahí está ingresando. Hola, buenas Hola, noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. bien, estoy bien, estoy bien. Buenas noches, Steve, y bueno, buenas noches a la audiencia que esté escuchando. Este, y, bueno, lo mejor para todos ellos y para ti. Muchísimas gracias. Y bueno, la verdad, mamá, es que es un placer para mí entrevistarte, porque básicamente vamos a tener una mini entrevista o una pequeña entrevista, un diálogo. Y bueno, vamos a estar conversando sobre los hugonotes y vamos a estar conversando sobre la noche de San Bartolomé. Yo decía recién, antes de que ingresaras, que es un día que por ahí no se recuerda mucho, y sin embargo ha sido muy importante su historia y lo que representó y lo que representa. Así que me gustaría, digamos, preguntarte, en primer lugar, que nos puedas contar eh, quiénes fueron los hugonotes, por qué su historia fue importante y cómo aparecieron en la escena francesa del siglo XVI y qué estaba pasando ahí, por qué fue su matanza un acontecimiento que tuvo, por qué ocurrió esa matanza lamentable y cuáles fueron las causas. Bueno, para empezar, para poder comprender el contexto, vamos a retrotraernos al año 1517, al 31 de octubre, en el que un monje agustino de la ciudad de Wittenberg, que se llamaba Martín Lutero, un hombre muy consagrado y que había estado por mucho tiempo buscando verdades que no le resultaban claras en el contexto de lo que le habían enseñado. Él estaba buscando el verdadero camino para estar en paz con Dios. Y lo encuentra cuando al fin entiende la referencia de que todo es por gracia y no por obras, sino por fe. Ahora, a partir de ahí, bueno, él cómo hace esa declaración. En el contexto, en ese momento, había lo que se llamó después la venta, existía lo que se llamó después la venta de las indulgencias. En realidad, digamos, detrás de eso había motivos económicos, porque se necesitaba dinero para terminar de construir la Catedral de San Pedro. Así que tenemos que entender y dividir eh, para que se comprenda esto, que no es un ataque o una, en fin, una crítica, sino que la Iglesia en ese momento era una institución política, como lo era la corona, como lo eran los nobles, dentro de esa institución, bueno, pues como todo, lamentablemente, se recurre a cualquier medio. El pueblo era ignorante, era analfabeto, era muy ignorante, muy pobre, analfabeto, y creía totalmente lo que se le decía. Había una caricatura que a mí me dolía ver, eh, en la que se mostraba a los monjes andando en carros y mostrando las bulas de las indulgencias y con una latita, una lata más bien, y gritando que cada vez que una moneda entraba, caía en la lata, un alma podía salir del infierno o podía eliminar años de tormento.
a tal punto, digamos, había llegado, ¿no? Esa situación. E incluso cada uno, no es que hubiera un dinero, digamos, una suma destinada, cada uno ponía de lo que tenía. Ahora, Martín Lutero, cuando se entera de todo esto, se pone furioso. Y él era un hombre honesto, era un hombre que buscaba realmente a Dios y hacer las cosas bien, muy influido además por San Agustín. Entonces, un famoso día, que fue el 31 de octubre de 1517, él escribió lo que se llaman las 95 tesis y las clavó en la puerta de la iglesia de la ciudad de Wittenberg, donde él había hecho su doctorado en teología y después fue profesor de la facultad de esa misma ciudad, de la universidad. Ahora, esa es un poco para que entendamos cuando hablamos de hugonotes. La palabra hugonotes en general, en francés se llaman huguenot, y viene de una palabra alemana deformada, que es Eidgenossen, que significa confederados. No hay muchas explicaciones más, no sé si alguno de la audiencia puede buscarla, sería magnífico ya que tenemos acceso a tanta información, pero en realidad esos hugonotes eran los, digamos, que habían adoptado la fe de Calvino y también la Reforma. Y estaban y vivían en Francia, eran la minoría, la mayoría eran católicos, adherían a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, Disculpame una interrupción pequeña nada más, mientras vamos con toda esta serie de acontecimientos que son muy importantes. Hay un pequeño ruidito que estoy escuchando que quizás tenga que ver con el volumen del celular. Capaz que podemos probar bajar un poquito el volumen de tu celular, a ver si por eso si se mejora, digamos, el sonido. No sé si caso, a ver ahí. ¿Ahí está bien? A ver si bajamos un poquito. Ahí está. A ver, habla ahí. ¿Está bien entonces el sonido allí? Sí, te escucho bien. Solamente que había como unos ruidos como de ambiente o sonidos que no sé por qué, pero igual te escucho perfecto igual. Solamente están esos ruiditos que no sé de dónde vienen. Pero no importa, igual. Seguimos. Si se identifica de dónde viene, lo corregimos. Sí, todo lo que dijiste está perfecto. Solamente que hay como un ruido de ambiente, pero no importa. Bueno. Vos decías recién solamente para sintetizar lo que estabas diciendo, digamos, cuando Martín Lutero coloca sus 95 tesis, de alguna manera responde a una visión distorsionada que había de la fe, ¿no? Es decir, había una idea de que la gente podía llegar por sus méritos, por sus obras o por el pago de determinadas cosas que se lo daban a las instituciones, como en este caso a la Iglesia, que era la única que existía formalmente, digamos, más allá de que había grupos cristianos marginales, pero como una institucionalidad era la única en ese momento, y Lutero, siendo un monje católico y queriendo buscar la verdad, encuentra en la Biblia que eso no tiene ningún sustento ni justificación, que a la vez se da cuenta de que hay toda una cuestión de corrupción, como decías vos, para tratar de buscar la construcción de la catedral y generar fondos por ahí, y con una distorsión teológica de la interpretación de la Escritura, se planteaba la idea de que la gente tenía que cumplir determinadas cosas para ser Dios. Lutero se da cuenta de que solo por gracia de Dios es que uno llega por medio de la fe a la salvación de su alma, de su vida, y por lo tanto no tiene que pagar nada ni por los que han muerto, ni por ellos mismos, porque no es esto que genera el acceso a la salvación. Eso básicamente es lo que Lutero desarrolló. Entonces, ese pensamiento reformado que empieza a aparecer
de una vuelta al cristianismo de la Biblia, que es lo que Lutero descubre básicamente, y lo que él propone con sus 95 tesis, una vuelta a la escritura y a la idea de la gracia y a la idea de Cristo nada más, va a generar una influencia de muchas personas que siguen el pensamiento reformado, el pensamiento protestante, y eso se expande y aparecen, por ejemplo, algunos continuadores como Juan Calvino. Y acá es donde entramos en lo que fue la influencia de los protestantes en Francia, unos pocos años después de lo que Lutero hace en 1517. Porque no hay que olvidar que Calvino, aunque, digamos, había firmado el convenio, digamos, el acuerdo de Habsburgo, él en realidad se instala en Suiza. Y Suiza está en la frontera, hay una parte de Suiza que está en frontera con Francia. Calvino fue muy rígido en sus enseñanzas, pero eso no es el tema. Entonces, lo que importa sí es que muchos franceses que eran calvinistas adoptaron también el pensamiento de la Reforma. Entonces, eso desarrolló en Francia una situación espantosa, como lo es siempre una guerra civil, y sobre todo en nombre de una religión, digamos, ¿no? Lamentablemente, por eso después muchas veces las personas juzgan las cosas, y como no saben todo, se juzga equivocadamente. El caso es que, bueno, hubo lo que se llamaron las famosas guerras de religión, entre 1562 y 1598, y era una lucha religiosa entre católicos y hugonotes. Ahora, hay que entender también ciertas figuras que jugaron en este asunto. Con la excusa, porque quiero aclarar esto históricamente hablando. ¿Qué pasaba en la corte? La corte estaba en París. París era todo, ¿tá? El resto de Francia no contaba para nada. Y en la corte, en París, poco a poco los reyes habían logrado llevar a la nobleza, porque no se olviden que estamos hablando de un periodo posterior a los famosos señores feudales, etc. Los reyes en determinado momento se fueron dando cuenta que no tenían poder, que la gente, los reyes, estos señores feudales estaban lejos de ellos. Entonces empezaron a atraerlos a la corte. Los invitaban a vivir en la corte, les hacían fiestas, había una corrupción tremenda, provocaban el adulterio, tenían mujeres que se especializaban en eso y hombres también. O sea, la corte francesa se había convertido en un antro de corrupción, pero además totalmente fuera, los nobles estaban ahí adulando al rey, el rey era el que les concedía tierras, etc., pero además totalmente fuera de la realidad del pueblo. Y que era todo lo contrario de lo que los hugonotes veían. Entonces, en determinado momento, después de todos esos años de las famosas guerras de religión, un grupo del bando católico, podemos decir, y en el que Catalina de Médicis, que era la reina regente, porque el rey era Carlos IX, pero era un muchacho adolescente, joven, y muy, muy manipulado, no solo por ella, sino por todo el contexto, ¿no? En una edad que se es muy influenciable. Ella lo convence, y convence, por supuesto, a los demás, de que un matrimonio, para empezar, un matrimonio entre el rey Enrique III de Navarra
que era hijo de un Antonio de Borbón, ya fallecido, y de Juana de Albrecht. Juana era calvinista, a escondidas, como muchos, y había educado a su hijo en la fe. Pero estaba alejada de la corte y trataba de no acercarse mucho. La otra persona era Margarita de Valois. Los Valois eran una familia tradicionalmente dentro del catolicismo y del poder. Entonces se fragua la idea de que, bueno, logrando un casamiento entre una parte católica, una parte hugonote, porque todo el mundo sabía que Enrique tenía preferencias por esa parte, la idea era, bueno, con eso podemos empezar a tratar de solucionar, etcétera. Un juego político, una conspiración. Estos hugonotes, como el almirante Gaspar de Coligny, que fue su jefe, y muchos otros, la mayoría de ellos gente rica, no solo rica porque hubiera heredado lo que sea, sino por su trabajo, su constancia, su honestidad, etcétera, su no desperdiciar, vivían en las afueras de París, pero fueron obligados a ir unos días antes para asistir a la boda, que fue el 18 de agosto del mismo año en que fue la noche de San Bartolomé de 1572. Ahora, esa fue la excusa. Y por supuesto, el que iba no se quedaba una tarde, los viajes eran largos, así que unos días después, que ahí es donde llega la noche del 24 de agosto, sucede una cosa muy terrible, digamos. Poniendo a Carlos IX, que era un muchachito, al frente, se decide, se arma una conspiración, tienen a todos los principales líderes de los hugonotes ya en París, y completamente confiados, honestos. Ellos fueron a tal cosa, tienen también la esperanza de que las cosas se solucionen. Eran mansos. Y entonces la noche del 24, cuando todos ellos dormían... O sea, de la del 23 de agosto al 24, ¿verdad? La noche del 24 mismo, por lo que yo sé, siempre se cita el 24, pero pudiera ser si del 23 al 24, yo qué sé. Hay muchas cosas que se dicen de una manera u otra, pero lo que se recuerda como tal es el 24. Y bueno, entraban en las casas, la gente estaba indefensa, estaba dormida, estaba confiada. Uno de los primeros que fueron a buscar fue al almirante Coligny, un hombre que había luchado por su rey, había tenido una vida ejemplar, un hombre de familia. Lo toman en pleno sueño, lo asesinan, así como a su familia. A él le cortan la cabeza y se la clavan en una pica, y su cuerpo es paseado por toda la ciudad. Eso es una cosa, digamos, muy limitada de lo que pasó. Porque así como algunos pueden exagerar y aumentar ciertas cosas, hay otras cosas que a uno lo estremecen, torturas. De todas maneras fue un tremendo asesinato. O sea, dicen que la sangre corría por las calles. Era algo terrible. Hombres, mujeres, niños, bebés clavados o estrellados contra las paredes. Digo, históricamente, si es por eso podemos recordar a otras personas, pero es terrible. Es terrible simplemente por el hecho de querer vivir de acuerdo a una libertad de conciencia. Bueno,
dicen que en esa noche murieron por lo menos 3.000 hugonotes, porque además no quedó en una sola, o sea, se frenó en algún momento, pero en los barrios, en los diferentes lugares, eso siguió 2 o 3 días más, varios días más, sobre todo porque en esas ocasiones la gente aprovecha, hace su venganza personal, aquel no me cae bien, o a ese le puedo robar lo que tiene, etcétera. Lo que pasa siempre. No hay nada nuevo bajo el sol. Bueno. Me dejas una pequeña interrupción. Un poco para tener claro entonces, de alguna manera la influencia de lo que fue la rama calvinista en Francia derivó en la aparición de personas que respondían a ese nombre, hugonotes, y que era el nombre con el que los protestantes franceses habían sido conocidos en las primeras décadas del siglo XVI después de la Reforma, ¿no? O sea, desde el 1520 en adelante, y esto ocurre en los años 70, digamos, del 1500. Por lo tanto, cuenta cómo, obviamente, digamos, el poder político de ese momento todavía no permitía, de alguna manera, libertad de conciencia de la que vos hablabas, no permitía un ejercicio de la fe diferente a lo que era lo instituido que venía de hacía siglos, el poder católico romano conectado con las monarquías, con el poder, digamos, político institucional. Recuerden que obviamente no había ocurrido nada que pudiera cambiar el sistema monárquico, por ejemplo, todavía no había, por ejemplo, la Revolución Francesa, y en cierta manera, acá no era un problema de fe de quienes de alguna manera ostentaban el poder político, era simplemente una idea de envidia o de rechazo o de cuestionamiento a la fe de otros que la ejercían libremente de manera sencilla, espontánea y sin adecuarse a un poder al que no querían adaptarse, digamos, pero que entendían que tenían libertad y deberían respetar sus ideas, y sin embargo no les salió de esta manera porque los engañaron, porque no querían tener nada que ver con el ambiente de la corona, con el ambiente de la nobleza, pero fueron pensando que había un clima pacífico, un clima de paz, un clima de hacer algún acuerdo, porque aparte Coligny tenía un ideal político y quería poder transformar también desde la política un montón de cosas, y en cierta manera también confiaban en que la herencia al trono iba a darles libertad a la larga, y sin embargo, o sea, me pongo a pensar en lo que debe haber sido el haberse visto engañado en el único momento en el que pudo haber, no sé, abierto los ojos, vinieron y los mataron, y a su familia, y después toda esa tragedia. O sea, es una cosa bastante espantosa, y que cuando pensamos en lo que implicó y en lo que ha sido en tantas persecuciones por temas de fe o de cualquier otro tipo, nos damos cuenta de la maldad a la que puede llegar el ser humano. Pero ahí vemos cómo el problema no era tanto no era una lucha de católicos y protestantes, eran gente que por su fe protestante quería una vida sencilla y una vida que aparte les iba bien en lo cultural, en lo educativo, en sus familias, en su estilo de vida, que no querían meterse en todos esos embrollos de la aristocracia donde había doble vida, donde había avaricia, donde había historias, digamos, digamos, todas esas historias de un noble que tiene sus amantes porque aparte como se casa obligado, entonces tiene que quedarse con un matrimonio obligado, aunque en realidad no lo desea. Ellos estaban como en otra dimensión, digamos, pero fueron entregados a morir porque no se les toleró, digamos, esa libertad de conciencia, de pensamiento, de fe, y fueron asesinados, ¿no? Y una cosa terrible, y sin embargo, no fue más que por eso, ¿verdad? Sí, una figura que se destaca es Enrique, que era Enrique III de Navarra, porque el padre era Antonio de Borbón, es el primero en la línea de los Borbones, que siguen hasta hoy, ¿no? Porque los reyes de España son Borbones, Juan Carlos, y el perdón, el asunto es que cuando asciende al trono, porque primero se convierte en rey de Navarra, que era la posesión de su madre cuando ella fallece, que además se dice que fue envenenada y bueno, muchas otras cosas. Pero cuando asciende finalmente como rey, toma
título de Enrique IV en 1589, y es el primero de la Casa de los Borbones. Ahora, históricamente se dice que él era un hombre bondadoso en el fondo, por lo menos lo decía. Después uno sabe cómo es la cosa en política, no sabemos bien, ¿no? Pero él siempre decía que todos los campesinos tenían derecho a tener un pollo en la mesa los domingos, por ejemplo. Y en general era querido por el pueblo. ¿Qué hace él? Cuando asciende al reinado, dijo la famosa frase, ¿no? París bien vale una misa, ¿no? ¿Perdón? París bien vale una misa, ¿no? La famosa frase. Famosa frase, porque el poder total lo tenía si París era suyo. Hasta ese momento lo están apoyando solo los hugonotes. Cuando él logra, se le dice, bueno, si abjurás, porque tú has dado a entender, etcétera, etcétera, si abjurás de tu fe, entonces te vamos a dar esa posibilidad. Y ahí o viene... sea, si renunciaba al protestantismo, digamos, si renunciaba a la fe protestante y seguía sujeto a la fe católica, digamos, y política a la vez, entonces se le permitía continuar, o si no, volver a la protestante, ¿verdad? No sé si es real, pero se le adjudica la famosa frase París bien mes, o sea, París bien vale una misa, ¿no? O sea, en el fondo estaba diciendo, yo seguiré siendo lo que yo soy y chao, lo demás no me importa. Sin embargo, después generó desde el poder alguna libertad para los hugonotes, ¿no? La libertad de conciencia y la libertad de culto, y bueno, ese fue Enrique IV el que lo logra, ¿no? Entre una cosa que llama, que es importante decir, porque nosotros los hemos escuchado nombrar, incluso hay programas de televisión que han ido a visitar lo que se llama la colonia valdense. Los valdenses eran un movimiento que comenzó en el siglo XII, pero que cuando llegó la reforma la adoptaron. Su origen tiene que ver con Pedro Baldo, que tiene una revelación en determinado momento de su vida por la muerte de un amigo, que cae fulminado a su lado, se empieza a cuestionar la muerte, dónde voy, qué pasa, y en ese movimiento se van juntando muchas personas, de Baldo se saca el nombre, valdenses, y ya son un grupo fuerte y grande que adhieren a la reforma de Lutero. Entonces, así como fueron perseguidos los hugonotes franceses, también muchos valdenses que vivían en Francia fueron perseguidos. Entonces muchos de ellos escaparon cruzando las montañas y llegaron, por ejemplo, a Piemonte, que es una de las regiones del norte de Italia. La iglesia ahí los rechazó, se fueron y después finalmente volvieron y se establecieron. Pero es muy importante recordar esto, lo que los hugonotes fueron influenciando en la sociedad, no solo tenía que ver con lo que habíamos dicho de cómo era el almirante Gaspar de Coligny, como eran muchos de sus líderes, sino había un concepto de vida, de familia, de respeto en el matrimonio, de obediencia de los hijos hacia los padres, de trabajo serio, honesto, pero al mismo tiempo el pueblo que no sabía ni leer ni escribir y que estaba tan fuera. Hay una anécdota de la reina que después murió, María Antonieta, la última, ¿no?, de los reyes, que llegó al reinado con 16 años y era tanta la lejanía de la corona al pueblo, que dice una anécdota que en un momento alguien le hizo el comentario, el pueblo no tiene pan.
Y ella les dijo, ¿por qué no les dan tortas? Totalmente fuera de la realidad. El pensamiento hugonote trajo trabajo, consistencia, vida familiar, donde se forjaba el carácter de las personas. El carácter es una palabra que viene del griego y significa dejar marcas. O sea, el que tiene carácter deja principios establecidos. No lo llevan de aquí para allá con cualquier comentario. La idea era también instruir al pueblo, crear escuelas, enseñar a leer, a escribir y a pensar. Y así, bueno, ya con las traducciones, por ejemplo, del Nuevo Testamento en principio, que Martín Lutero había comenzado a hacer, como también coincide con la aparición de la imprenta, eso se hace cada vez más, se extiende cada vez más. Más sencillo, digamos, de poder compartir la Biblia y sus traducciones a partir de lo que Gutenberg había generado con la imprenta un poco antes, ¿verdad? Me quedé pensando en cómo, ahora Gabriel decía, ahí en un comentario, decía que los creyentes son llamados preprotestantes por muchos, ¿no? En el sentido de que son anteriores a la Reforma, pero luego se adhieren a ella, vos, ¿no? Y también tienen incluso al calvinismo en este momento, creo que por su noche. Entonces, de alguna manera, todos estos grupos después van a seguir expandiéndose con etapas de mayor persecución o menos persecución, dependiendo de quiénes están en el poder. Y recién con la Revolución Francesa adquieren una especie de total libertad, por lo menos en un momento más o menos final, porque estaban en unas etapas de persecución cual cada tanto tenían un pequeño periodo de libertad y cada tanto eran perseguidos, y después finalmente llegan a expandirse a muchos países, entre ellos, por ejemplo, lo que decías vos de Italia, y ahí, por ejemplo, se conectan con muchos valdenses que también habían llegado, ¿no? Y además, por ejemplo, en Italia, el conde Guicciardini, que era un personaje noble, convertido a la nueva fe, se le pide que él trabaje, porque la idea era instituir en la zona de Florencia un centro cultural, digamos, y acrecentar la capacidad de conocimiento de los estudiantes, etcétera. Y este conde Guicciardini, entre otras cosas, para poder empezar, un prelado le da una traducción de la Biblia al italiano. Justamente él también, cuando lee esto, él también acepta esa fe. Se pone después en comunicación con Rossetti, que estaba en Inglaterra, y así eso va aumentando, pero eso es más adelante, y bueno, hay un camino muy importante. Si nos paráramos, ahora que cada vez se lee menos, que las películas no siempre siguen, digamos, un guión basado en la realidad, nosotros a veces lo vemos como de fuera, yo qué sé. Yo creo que en este momento la gente, por ejemplo, nombras a Hitler, y Hitler está más cercano en la historia, es verdad, pero ya de la Primera Guerra Mundial nadie se acuerda, los millones de muchachos que murieron en lo que se llamó la Gran Guerra, que iba a ser la última de las guerras, primera y última. Entonces, esas cosas más cercanas, bueno, de repente alguien las oyó nombrar, estoy hablando más de los jóvenes, pero en realidad todos estos otros sucesos, que lo único que demuestran es que, como la misma Biblia dice, hay tres cosas que atraen al hombre: el sexo, el dinero y el poder. Al hombre como ser humano, mujer, hombre. Sexo, dinero y poder. Y evidentemente
eh, no se han ido, esos conceptos, ni esos deseos no han desaparecido. Y si uno estudia un poco a las personas, se da cuenta que quieren encaminarse a una de estas tres posiciones. Pero eso no ha cambiado. Ahí, por ejemplo, Jesse está preguntando, dice, a mí no me queda claro quiénes son los protestantes, porque para algunos católicos todos los que no son católicos son protestantes. Bueno, justamente como estábamos hablando, los protestantes fueron los que adhirieron al pensamiento de la Reforma protestante llamada, donde Martín Lutero y sus continuadores hicieron una vuelta a la Biblia y no a la idea de que, digamos, la verdad está en la Biblia más la Iglesia, sino que la idea es que solo en la Biblia estaba la verdad, ¿no? Y eso es lo que los protestantes desarrollaron, a diferencia de lo que pasaba con el poder religioso católico romano en ese momento, y de ahí en más son llamados protestantes todos los que adhieren a esta idea de que la Biblia sea la única regla de fe, y donde entendamos que a través de la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, es que podemos ser salvados, ¿no? Un poco lo que estamos hablando, y los hugonotes eran un grupo protestante que se fue desarrollando. Hoy en día se dice protestantes o evangélicos indistintamente, porque generalmente los protestantes prefieren o preferimos el nombre evangélico por resaltar el carácter del evangelio y del mensaje cristiano, más que simplemente vernos como un grupo que protesta. Más allá de que si bien el término históricamente está bien, fue un nombre en su momento despectivo, ¿no? Para aludir a todos los que no eran justamente pertenecientes al catolicismo romano. Hoy en día, generalmente los protestantes asumimos la idea de ser evangélicos, en el sentido de que predicamos la Biblia, ¿no? Pero el nombre protestante está bien también, digo, para aclarar ahí a la pregunta que hacía Jessy, ¿no? Muy bien, y como para ir redondeando, querías decir algo ahí, perdón, querías decir algo sobre eso. Sí, al respecto. Una cosa importante a decir, que no quede la idea que los evangélicos o los protestantes, o como querramos decir, nacen con la Reforma. En absoluto. O sea, la Iglesia empezó con los apóstoles, cuando la Biblia nos narra, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de los Evangelios, todas esas personas que habían vivido cerca de Jesús empiezan a llevar desde Jerusalén, Samaria y hasta los fines de la tierra ese evangelio que se les había enseñado, esas buenas noticias, que Dios amaba al hombre y que el hombre no necesitaba hacer nada, solamente aceptar ese regalo de Dios. Nos cuesta un poco entenderlo a veces porque todos queremos hacer algo para ganarnos algo, y también nos lo han metido en la cabeza. Pero no, el cristianismo se mantuvo desde el principio. Por ejemplo, yo estaba pensando, dos sacerdotes, Cirilo y Metodio, son los que llevaron la fe a toda la zona de la Iglesia Ortodoxa, del lado ruso, del lado griego, etcétera. O sea, y Armenia también. El y del lado armenio también. ¿Cómo? Y del lado armenio también. Del lado armenio, digo. También, exacto, sí, sí, sí. O sea, sería la primera nación que hereda el cristianismo como digamos, como nación, pero a su vez en la rama esa ortodoxa que decías vos, que fue la que influyó en Grecia, en Rusia y en Armenia, ¿no? Sí, y en muchos otros lugares, pero básicamente del lado de Oriente, ¿no? De Bizancio y toda esa parte. Ahora, a lo que voy es, la iglesia, la refiero como iglesia, no templos, no religioso, no nada de eso. El cristianismo, que se llamó, la iglesia católica significa, la palabra católico significa universal. O sea, si es por eso, todos seríamos católicos, ¿tá? Pero lo que fue pasando a través del tiempo es que, como siempre sucede, cuando uno llega a una cierta verdad, tendemos a deformarla, porque no somos perfectos. Entonces, ciertas verdades se van dejando de lado, cuando en algún momento en un grupo, leyendo la Biblia, se redescubre
que se ha dejado de vivir determinadas cosas, bueno, se vuelve a eso. Y eso, por eso es que a través de la historia, la cristiandad ha tenido sus altos y bajos, pero la cristiandad no nació con la Reforma. La Reforma lo único que hizo fue marcar una restauración. Una restauración, una vuelta al origen, digamos. Una restauración que había llegado al colmo, al colmo. O sea, no es que la Iglesia Católica siempre fue de esa manera, todo lo contrario. Hubo muchas personas admirables, pero lamentablemente el ser humano... Claro, y que después se ve lo mismo en los países protestantes en buena medida, donde muchas veces también se dio una especie de radicalismo religioso que se centró en la religión, no en la fe cristiana del origen, ¿no? O sea que es un problema que tuvieron tanto católicos como protestantes en diferentes momentos de la historia y en diferentes lugares, y entonces la conclusión básicamente que nos deja el legado de los hugonotes, como para ir redondeando, me gustaría hacer como una conclusión acá, y si salvo que tengas algo más para agregar, importante, si no me gustaría hacer como un cierre. ¿Tenés algo ahí para agregar que haya quedado en el tintero? No, en principio no, me parece que, no sé si a alguien quiere hacer una pregunta o a ti te parece que quedó algo. Básicamente ese es el lamentable recuerdo que uno tiene, o por lo menos los cristianos que conocemos la historia, tenemos esa noche. Los mismos católicos, ¿no? Porque no estaban todos muy de acuerdo con eso. Muy bien, justamente me gustaba esta idea que nos quedáramos con una conclusión en este sentido. Cuando hablamos del legado de los hugonotes, una de las cosas que nos damos cuenta es que los hugonotes trataron, con sus errores y con sus defectos, de vivir un cristianismo primitivo, es decir, un cristianismo como entendían en ese momento que era volver a la Biblia, y trataron de aplicarlo en su vida cotidiana, en su vida familiar, en su vida cultural, política, en todas las áreas. Trataron de vivir una integralidad de la fe que no fuera una adhesión a la institucionalidad ni al poder político, porque sus convicciones eran una interpretación de la Biblia que había venido de lo que ellos en la Reforma descubrieron como la comprensión que ellos entendían correcta de la verdad bíblica. Entonces lo que ellos pedían era libertad, pedían simplemente poder ejercer su fe de manera libre y compartir sus valores con otros y su forma de entender el cristianismo con otros. En ese momento no fue posible. Y como vos decías, no es un problema de la Iglesia Católica o de las iglesias protestantes, sino la pregunta es, ¿en qué medida, si queremos ser cristianos, nos acercamos al cristianismo de la Biblia o nos acercamos a una religión? ¿No? Y si uno va a la Biblia, se encuentra con que esto mismo era el problema que ocurría en tiempos de Jesús. Jesús le habla a personas que hablaban de la religión y que hablaban de lo que era en ese momento la religión judía, y ellos enseñaban una manera de tratar de acercarse a las cosas de Dios que en alguna medida tenía dos problemas. Uno, que ellos vivían un doble discurso en cuanto a que le exigían a los demás cumplir algo que ellos mismos no podían cumplir. Y el otro problema que tenían era que no solamente vivían una vida ideológica, sino que aparte le habían añadido a lo que era la Biblia hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento, le habían añadido otras tradiciones humanas, que no venían de lo que Dios había revelado según cómo había sido pasado de generación en generación en el pueblo judío. Y esto es lo que Jesús de alguna manera intenta restaurar, o restaura básicamente, cuando confronta a los fariseos, que eran esos líderes religiosos, y Jesús les dice cómo debe ser la verdadera relación con Dios. Y eso mismo de alguna manera hoy es el interrogante para nosotros. Lo que trataron de hacer los hugonotes, lo que trataron de hacer los valdenses en sus orígenes, lo que trataron de hacer los protestantes en general, pero lo que muchos católicos trataron de hacer en muchos momentos de la historia también, o también muchos ortodoxos, fue tratar de volver. Hace unos programas atrás hablamos de León Tolstoy, por ejemplo, que era ortodoxo en Rusia. Trataron de volver a un cristianismo basado en la Biblia y no en la institucionalidad religiosa.
Y eso es a lo que hoy en día los que entendemos que la fe verdadera es la que se encuentra en el cristianismo de la Biblia, deberíamos aspirar a restaurar y a reconsiderar. Y cuando Jesús habla con los fariseos, hay unos versículos que me gustaría leerles que tiene que ver con esto, ¿no? En un momento cuando Jesús está dando su discurso del Sermón del Monte a sus discípulos y a la gente que lo está escuchando, entre ellos pudo haber muchos fariseos, por ejemplo, Jesús dijo lo siguiente, dijo, dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige. Estoy leyendo en Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice, dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Y ese legado es el mismo hoy para nosotros. O sea, lo que podemos rescatar de este episodio sangriento y horrible, ¿verdad?, que vimos con el tema de los hugonotes, hoy es un desafío para que nosotros entendamos lo que importa y lo precioso que es poder ejercer y vivir la fe de manera personal y en comunidad en un mundo libre, en una sociedad libre, en un país libre. Nosotros, gracias a Dios, en Uruguay, por ejemplo, o en otros países que nos rodean, no hemos tenido persecuciones por nuestra fe, por ahora, pero eso lo tenemos que cuidar y tenemos que fomentar que eso también se cuide. Porque si no, puede pasar como pasa en muchos países donde hoy en día mucha gente es perseguida por su fe y que, como veíamos también en este caso, incluso en el nombre de Dios pueden hacer muchas atrocidades. Por lo tanto, lo que importa es entender si estamos siendo fieles al testimonio de Jesús, el mensaje que está en la Biblia, o si estamos siguiendo una religión basada en parámetros humanos o humanistas incluso. Así que, de alguna manera, yo creo que esta es la conclusión del legado que nos deja la muerte de los hugonotes. Lo que esto pasó hace varios siglos, uno piensa, ¿qué hubiese pasado si los hugonotes no hubieran sido martirizados, si no hubieran muerto en la Francia de esos años? Quizás la vida social y cultural y educativa de Francia puede haber sido diferente. Quizás la influencia de una vida basada en el amor al prójimo y el amor a Dios en primera instancia, y en poder propagar estos valores con libertad, pudo haber generado naciones diferentes en muchos lugares donde fueron perseguidos. La pregunta es, en el siglo XXI, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tipo de vida vamos a llevar? Capaz que nos está escuchando personas, por ejemplo, que pueden ser agnósticas, ateas, no creyentes, o católicos, o evangélicos, no importa quién sea. El desafío es preguntarnos en qué nos vamos a basar para vivir la vida, y nosotros, como cristianos que creemos en la Biblia, proponemos que a través de la Biblia uno puede conocer a Dios, personalmente, sin una institucionalidad religiosa, sin un intermediario, directamente tomando una decisión por Cristo y abriéndole su vida, abriéndole su corazón, y después de eso, las consecuencias naturales son una vida de gozo, de paz, de libertad, de servicio a los demás, y de amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente, y al prójimo como a uno mismo. Fuera de eso no hay cristianismo. Y ese es el cristianismo de la Biblia. No es una religión, no es un intento humano de acercarse a Dios, es el intento de Dios de dirigirse al ser humano y que el ser humano acceda a conocerlo. Entonces, eso es lo que queríamos en esta noche compartir con todos los oyentes y con los que escuchen el programa en los próximos días. Ojalá se haya escuchado bien, algunos me decían que había algún problema y tuvimos alguna interferencia, pero esperemos que haya quedado bien, y bueno, que esto quede, y si Dios quiere, capaz que si se puede repetir, capaz que en el futuro podamos hablar de esto y de otros temas contigo, si Dios quiere. Gracias por haber estado, mamá, Paula Garavelli, mi madre, a quien tengo el honor de tenerla en esta noche acá. Ella es traductora pública, ya jubilada, docente muchos años de italiano y de otras también asignaturas, y también trabajó como maestra, y ahí Gabriel está diciendo abrazo fuerte a Paula, querida, tanto tiempo, así que gracias Gabriel que está saludando, y bueno, y tantos que están ahí, que se añaden y que van a escuchar, si Dios quiere, este programa. Ojalá
que, como decías, mamá, podamos tener este legado en nuestra vida, que en el caso de nuestra familia impactó tremendamente al punto de que en el living de allí, de la casa de ustedes, que ahora ya no es más mi casa desde que me casé, pero todavía queda ahí, estaba la cruz hugonote siempre como símbolo en nuestra casa y que yo lamentablemente en algún momento rompí sin querer, pero esperemos que se pueda arreglar pronto y que siga ahí en la pared para seguir simbolizando y que también gracias a esa influencia en algún momento llegó, por ejemplo, en el colegio Bethesda el hecho de decir, vamos a asumir el símbolo del colegio, porque el maestro Oscar Moreira en algún momento, cuando escuchó toda esta historia, hace ya más de 40 años, que vos le contabas, ¿no? Y trajiste la cruz hugonote de Italia, y le mostraste al maestro, Oscar, eso, que ahí la tenemos, la podés mostrar capaz para que vean la cruz hugonote. Ese símbolo finalmente terminó siendo adoptado, por ejemplo, por el colegio Bethesda, donde yo fui estudiante y donde trabajo también, y que se identifica con esta fe justamente y dan cada vez que egresamos, digamos, los que egresan en sexto año de liceo reciben su cruz hugonote como un símbolo de ciertos valores con los que el colegio se identifica y que tienen que ver con no solo una vida de fe que impacte al ambiente, que impacte en lo que es la vida educativa, en lo que es el estudio, el avance personal, la vida en familia, y ciertos valores que hacen a todo esto, el amor a los demás, el servicio a los demás, sino también el hecho de lo que fue el martirio de los hugonotes por la fe y por la convicción, que es algo que hoy en día poca gente tiene, ¿no? Hay muchas creencias y pocas convicciones, ¿no? Sin embargo, los hugonotes vivieron sus convicciones, ¿no? Así que bueno, gracias mamá, no sé si tenés algún aporte final para dar antes de terminar, ¿querés decir unas palabras para despedirnos? No, no, por favor, no sé el tiempo además que hay, pero en principio, bueno, agradecer a todos los que de alguna manera se acercaron a escucharnos. Agradezco a Gabriel ahí que estuve leyendo, que estaba. Ahora entró Patrick, bienvenido Patrick, ya estamos terminando, gracias por sumarte. Y bueno, así que muchísimas gracias. Más adelante quizás sería bueno que pudiéramos compartir quizás experiencias familiares. Sería lindo, sería lindo. Sería muy lindo, para que quede también un registro, y como este programa da para todo, las historias de vida son muy importantes, así que es una manera de compartir con otras historias que a veces impactan las vidas de muchos, pero que se conoce poco, ¿no? Así que, bueno, y toda historia es importante, toda historia que uno vive en la vida a veces merece ser contada, a veces no tenemos los espacios para hacerlo, y bueno, este es un espacio para poder hacerlo también. Y hoy recordamos a los hugonotes en un momento en que la gente en general recuerda otras cosas. Bueno, nosotros queremos traer a la memoria el legado de los hugonotes y recordar todo lo que generó en la historia de Occidente su legado, y que cosas que lamentablemente no queremos que vuelvan a pasar y otras que queremos que puedan reivindicarse, como es todo esto que hemos hablado. Así que, gracias mamá, nos despedimos. Les agradezco a todos los que han estado, los que escucharon el programa, que Dios los bendiga a todos, y bueno, un saludo por ahí, que el Señor los bendiga mucho, te mando un abrazo, que descanses, y bueno, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, para un nuevo programa de Noche en la Ciudad. Que pasen bien, nos despedimos, chao, buenas noches. Thank you.